Sanotaan nimeksi Ave, nopea espanjalainen juna, mikä pääsee Malagaan ihan pehmeäksi niin kuin iso lintu. Aika menee nopeasti läpi, kun näkyy kaikki hienot maisemat Andalusiasta. Olen jo Malagassa. Minun nimi on Erika ja olen tullut tänne kaupunkiin, missä mulle puhuttu niin paljon. Minun maassa tuntetaan tätä rantaa ja auringon takia. Ihan varmasti. Mutta minun kaverit, mitkä on ollut täällä, on kertonut, että Malaga on paljon enemmän kuin vain sitä. Kävely kaikista erilaisista sivistyksistä on jättänyt jälkeen kaupunkiin, missä on paljon erilaisia kulttuureita, mitkä rikastuttaa itseänsä. En 1487 es la fecha que puso fin al dominio musulmán en Málaga, iniciándose un largo proceso de cambio, sobre todo de las estructuras sociales y urbanísticas que se prolongarán a lo largo de toda la Edad Moderna. El siglo XVIII fue una etapa de grandes contrastes, crisis, epidemias, pero también de momentos de esplendor. Como buena prueba de ello tenemos en la Catedral de la Encarnación de Málaga, que testimonia uno de los hitos urbanos más importantes del centro histórico. La Málaga del siglo XIX se caracterizó por ser un periodo convulso, desamortizaciones, guerras, revoluciones, pero también propició la llegada de familias del extranjero, ingleses, alemanes, que a través de la industria siderúrgica y del comercio reactivaron la economía malagueña. El primer Gros que llega, Jorge Gros Hey, llega con su padre Conrado Gros, que viene de cónsul de Inglaterra a Málaga, procedente de Hannover. Hannover, entre 1714 y 1837, estaba unido a Gran Bretaña. Esta familia necesita una casa importante y viven en calle San Agustín, en el Palacio de los Condes de Buenavista, actual sede del Museo Picasso. Perinteellinen avaus maailmaan on rakentanut paikkoja, missä on erikoinen ihastus, niin kuin englantilainen hautausmaa. Pala tästä kulttuurista, minkä löytää kukkien ja rauhallisuuden kanssa auringossa Malagassa. This is a wonderful place in the middle of Malaga city. The English cemetery is now a place of calm, repose, and you can hear the birds singing as I'm speaking to you. And this beautiful place actually arose from a rather unpleasant circumstance about 160 years ago, when people who were not members of the Roman Catholic Church here in Malaga were buried at sea. And the consul at the time said that this was not acceptable and went to the authorities and asked them to give him a piece of land where Protestants could be buried. And this is the oldest English Protestant cemetery in the whole of Spain. It's expanded, of course, since those early days, and you'll see something of the small original cemetery, but now it is a place of peace and recreation for the English community here in Malaga and in surrounding areas.
Yo creo que Málaga sí es una ciudad literariamente hablando bastante interesante y bueno, hasta casi se podía medir por número de... Tanto yo diría, esto ya es muy difícil de precisar, pero yo diría que después de Madrid y Barcelona, desde luego Málaga literariamente podría estar entre la tercera y la cuarta plaza de interés en España. Evidentemente hay un abismo entre lo que fue Málaga hace 25 o 30 años y lo que es hoy. Málaga siempre ha sido una ciudad literaria. En Málaga abunda un cierto surrealismo que ya lo acusaron nuestros mayores, Moreno Villa, todos los poetas siempre han dicho que Málaga era surrealista. Y es verdad, ¿no? En Málaga suceden cosas cotidianas inesperadas, ¿no? Todo eso fomenta, y ahora en mi lejana infancia no había centros culturales, pasaban las semanas sin un acto cultural, y ahora miras el periódico y tienes que elegir a dónde voy, porque hay 3 conferencias que te interesan, 2 exposiciones. En eso Málaga está muy bien y muy esperanzadora para el futuro. Näyttäikseen Malagalla on parhimmat tropikalaiset puutarhat maailmassa. Kiitos Ilmakseen ja malagalaisten makuun pistämän kasvietten. El Jardín Botánico de la Concepción es un jardín muy especial, es decir, es un jardín de flora tropical, el único que hay en Europa, en el continente europeo, porque las Canarias son Europa y también están allí, pero en el continente europeo es el único en el que estas especies pueden vivir al aire libre. Pero además aquí se unen que la antigüedad del jardín, es decir, los 150 años de vida de la mayor parte de los ejemplares de este jardín, de los grandes ficus, de las araucarias, de las cicas, etc., junto con un cierto abandono, entre comillas, que tuvo el jardín durante 50 o 60 años en la última etapa de su vida en manos privadas, tuvo la consecuencia buena, entiendo yo, de que el jardín se haga un poco anárquico, lo cual le da ese aspecto de selva exuberante, uniendo lo tropical con el tamaño de los árboles y el crecimiento anárquico de las especies vegetales, pues le da ese aire tan especial que le encanta a todo el que viene a verlo. Sí, el concepto de inspiración es un concepto romántico, es un concepto del pasado. Hoy los pintores trabajamos pues, casi con el mismo rigor de un oficio, de una profesión, más o menos talentosos o más o menos originales, pero el punto del arte está en venir al estudio a las 10 de la mañana e irte a las 10 de la noche, no se ha inventado otra cosa y ahí está Picasso. Málaga siempre ha influido en mí, de hecho mi pintura es mediterránea, es de aquí, de mi cultura, o sea, este tiempo, este clima, esta luz, todo eso te influye porque mi pintura es muy contrastada, de colores muy vivos y eso pues lo da mucho la luz, o sea que a mí me influye Málaga, el tema popular, ¿no? La aceptación popular, que yo este año me sorprendí con lo de la Noche en Blanco, o sea, había una oferta bastante amplia y eso es señal de que la gente está, ¿no? de que había una Málaga cultural ahí viva.
El sol, las palomas, el amor, todo. ¿Sabes? Cuando empezó mi padre a andar, ya empezó a vivir, ya empezó a mirar todos los lados y ya empezó a hacer Picasso, ya empezó. Málaga, yo escuchaba mucho de joven. Málaga, donde había nacido, donde había tratado más a su papá y a su mamá, donde había descubierto los toros, donde había encontrado a toda su familia, los jóvenes. Málaga, el calor, el sol, porque me decía, porque durante la guerra no teníamos que estar en París y de sol y de calor, ni pum. Me decía siempre la tierra, nuestros raíces, hablaba de nuestra tierra, hablado, ves, siempre España, España. Kävellä läpi katuja, missä nuori Picasso kasvoi, on erinomainen kokemus. Hänen jälkisäädös ei ole vain museossa, missä on pala hänen työstä tai talosta. Kaussa on kaupungin taitallinen taika. Como evolución la veo y la oferta cultural está como nunca. Tenemos tanto galerías muy buenas que traen exposiciones interesantes o muy interesantes, o la oferta del CAC, que yo creo que es el gran expositor para el gran público, donde puede ver exposiciones nacionales e internacionales, ¿no? Se está restaurando una zona maravillosa de Málaga. El Palacio de Villalón es precioso y gracias a esta obra del museo se está salvando un edificio muy importante, muy emblemático, con unas zonas alrededor del museo muy importantes. Y bueno, va a ser un gran éxito, yo estoy segura, porque vamos a cooperar con el Museo Thyssen de Madrid y el Museo Thyssen que también se llevará a cabo en la costa catalana. Y entonces, pues, los tres museos vamos a estar de acuerdo. Serán exhibiciones temporales importantísimas gracias a la conexión con el Museo Central de Madrid, pero será autónomo. Viini ja ruoka ovat tärkeät pisteet malagalaisten elämistä. Ehkä tämän takia niiden viinillä on makea maku ja niin toitava. Yo destacaría dos grandes sopas malagueñas que yo he tenido la oportunidad y la ocasión de llevarlas por todo el mundo donde he viajado con trabajo gastronómico, que son la sopa fría ajo blanco de almendra y el gazpachuelo malagueño. Son las dos únicas sopas blancas gracias al aceite de oliva tan rico que tenemos, almendra y el buen pescado de la bahía, ¿no? Desde hace 14 o 15 años que está abierta la cónsula, han salido, yo soy uno de ellos, he tenido la gran suerte de haber estudiado en la cónsula, han salido grandes cocineros
grandes restaurantes y el sector ha tenido la oportunidad de hacer crecer nuestra gastronomía, que ya era un referente en toda España y creo que en todo el mundo, pero sin duda la Cónsula ha sido el propulsor a consolidar mucho más esa oferta gastronómica. Málaga puede presumir de productos, de costa, de profesionalidad y un gran abanico gastronómico, desde el espeto de sardina en la playa como algo único, algo espectacular de artesanía, pasando por la zona de tapas, que forma parte de nuestra cultura, de la sociedad, a la alta gastronomía. Tenemos grandes restaurantes en la capital como para poder ofrecer a todo el turista que nos visita, ¿no? El final de los años 80 fue un momento de boom, crecimiento incluso estructural de la capacidad de nuestra ciudad para poder hacer música, teatros, la rehabilitación del Teatro Cervantes, la creación de una orquesta. Todo esto dio una nueva dimensión a las capacidades de la ciudad y también daba la posibilidad a gente que quería empezar de convertirse en profesionales desde nuestra ciudad, cosa que creo que es muy importante. Poco a poco se va la ciudad abriendo en el campo cultural. La comparación que yo hago con los años 60 sería enorme, ¿no? En todos estos años han pasado muchísimas cosas, ¿no? Málaga ha sido tradicionalmente una ciudad que ha vivido del turismo, sobre todo en los últimos, en el medio siglo anterior, y que de repente, desde un tiempo a esta parte, ha empezado a apostar por la cultura de una forma muy decidida, ¿no? Ahora ya hay algunas personas incluso que hablan de la Málaga de los museos, ¿no? El Museo de Picasso, que se va a complementar con el Museo Borgemisa, el Museo del Vidrio, el Museo de Bellas Artes, que se abrirá próximamente, la cantidad de teatros, por ejemplo, que existían en mi época. Solamente existía el Teatro Cervantes, ahora tenemos también el Che Garay, está el Teatro Alameda, se empiezan a abrir otro tipo de espacios culturales, no solamente ya en la ciudad, sino en toda la costa. Obviamente hay un gran cimiento en la cabeza de todos, a nivel nacional e internacional, que es la figura de Pablo Picasso, ¿no? El hecho de que naciese en esta ciudad pues es importante, es el artista quizá más importante del siglo XX, no dicho por mí, sino por muchas personas que han esos parámetros de quién sería el artista más importante en todos los campos, ¿no? Bueno, pues eso también le da un plus que yo creo que la ciudad debería de saber aprovechar. Al mismo tiempo también cuenta con una Semana Santa que definitivamente es una apuesta artística y sensual, que también invita a la reflexión a otros niveles. Näyttelijöitä, meikkaajia, kuuluisia. Kaikki parhaat espanjalaiset elokuvisteita yhdistetään joka vuonna Malagassa, niin että voi esittää niiden töitä. Koko kaupunki on tässä juhlimisessa. Bueno, que se haya decidido que Málaga fuese la sede de ese Festival de Cine Español, que fue apoyado por básicamente instituciones de la ciudad y personas que vivían en la ciudad y que viven en la ciudad, ha sido importante, porque el cine español ha tenido una explosión en los últimos 20 años muy importante a nivel internacional. Por lo tanto, cuando se reúnen aquí gran parte de la producción nacional,
no solamente se está viendo un cine endogámico que va a servir para nosotros, sino que se están viendo todas las posibilidades que puede incluso también representar a nuestro país a nivel de imagen, a nivel artístico y cinematográfico, específicamente en todo el mundo, ¿no? Eso, en el marco en el que tenemos, en un día además como por ejemplo el de hoy con el cielo azul, eso invita mucho al personal a que venga. No es lo mismo venir a un lugar como Málaga que tener que desplazarse a un sitio donde de repente pues, la climatología no ayuda, la gente tiene que saltar de los hoteles a los coches, ir a un encuentro. No, aquí la ciudad invita a que el personal pues, se relaje, participe, deguste pues eso, o participe en la gastronomía también de la ciudad, en fin, que se integre en todo lo que la ciudad ofrece. Al que el Festival de Málaga considera uno de los más grandes. Damas y caballeros, exterioricen lo que estoy seguro que sienten y recibamos como se merece a Juan Diego. Y yo le diría a los malagueños que nos tenemos que creer. Y si no lo creemos, yo creo que la conseguimos. Vamos, yo creo que la vamos a tener. De esa simbiosis que yo siempre comento en este jardín entre la naturaleza y la cultura, y en ese sentido, digamos, el enganche de este jardín con la capitalidad cultural de Málaga es obvio. Y desde luego quizás el Museo Thyssen va a ayudar muchísimo a que eso sea así, que sea la capital cultural. Y potente la capitalidad cultural de Málaga, que sería una cosa preciosa que consiguiéramos. Lo une a la gente, hace conocer un poco más quiénes somos, cómo vivimos, qué producto tenemos, y bueno, y eso es gracias a la gastronomía. Una buena idea hacer que 2016 se convirtiera en el punto definitivo para que Málaga pudiera estar de algún modo en el centro de la cultura occidental. Y ya digo, yo creo que en Málaga, especialmente a partir de los años 80, se volcaron un poco en este sentido y el cambio sí ha sido notorio. Yo creo que es el impulso de una Málaga del 2016 está absolutamente justificado.